Buenos días. En nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, a través del Seminario de Actualización, las transformaciones en las sociedades rurales ante la crisis del capitalismo global, por la defensa de la vida digna y la naturaleza, les damos la bienvenida. Bueno, rápidamente le damos la bienvenida al licenciado Pedro Regalado UB, representante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mosh Ximbal. Él es maya, profesor y escritor. Crea narrativas de vivencias mayas y poesía en su lengua materna, de las cuales ha obtenido premios. Cuenta con sus publicaciones en revistas, periódicos, antologías y en su propio sitio virtual. Como integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muximbal, camina como hijo menor las veredas de las comunidades mayas que protegen su territorio del despojo desarrollista en la península de Yucatán. Bienvenido, licenciado Pedro Regalado, UB. Tiene Muchas la palabra. gracias. Buenas tardes. Pues muy agradecido por la invitación que se me ha hecho llegar para compartir con ustedes este espacio y estas reflexiones. Pues bueno, yo soy maya, soy integrante de una asamblea de comunidades en la península de Yucatán. Y esta asamblea se llama de Defensores del Territorio Maya Muchichimbal, que significa Caminamos Juntos. Y bueno, parte de la problemática que nosotros abordamos tiene que ver con esta calidad de vida que se nos ha arrebatado, se nos ha despojado, pero pues no es de ahorita, de hace mucho tiempo, lo cual no justifica que los de ahora lo sigan haciendo. Y pues he escuchado mucho sobre el tema del cambio climático, que inclusive se ha puesto de moda en las famosas COPs, en donde la gente se reúne a hablar, esto que se llama conferencia de las partes, y que bueno, se ha vuelto una danza de diferentes tipos de gente que termina únicamente, me parece, en ese sentido. Y esto, la verdad es que eh, me parece que es un término que ha perdido su sentido, o por lo menos ya desde los pueblos originarios, como es el pueblo maya, ya no nos queda muy claro qué se quiere decir con cambio climático. Cada quien ha estirado, ha jalado, ha menguado desde sus propios intereses y desde lo que considera que es el cambio climático. A nosotros nos ha llamado la atención últimamente eh, un problema que tiene que ver con todo el asunto de la vida buena que se ha invocado en este espacio. Tenemos ahora un problema que es el calor intenso y que no se ha estado estudiando mucho eh, últimamente. Entonces, si bien es cierto que hay algunas organizaciones, algunos investigadores que están poniendo atención a este problema, pero parece ser que todavía es un problema que no está como muy visibilizado, no obstante los efectos que se ha venido sintiendo, se ha venido dando en los últimos años. Este calor intenso nos parece que tiene que ver con el ataque que se ha llevado a cabo a estos sistemas de enfriadores. Los sistemas de enfriadores que naturalmente tenemos tienen que ver, por ejemplo, con la selva. ¿Cómo, cómo ha sido tratada la selva por la humanidad o particularmente por las grandes empresas desarrollistas que últimamente han llegado aquí en la península de Yucatán y que, bueno, han llevado a cabo pues esto que el antropocentrismo ha rezado, ¿no? A mayor destrucción, mayor desarrollo, lo cual esto choca con lo que nosotros pensamos y creemos
desde las comunidades mayas. La selva que teníamos y que pues aquí se ha hablado de inclusive de cifras, pues a día de hoy ha sido lamentablemente destruido casi en su totalidad en Yucatán, y en Quintana Roo, pues, y en Campeche queda todavía un poco. Primero se implementó este monocultivo del enequén, que se conoce muy bien, y luego vino esto que se llama la ganadería intensa, y que bueno, se comenzó a sembrar una gran cantidad de zacate, y que forma parte del forraje para la ganadería. Entonces, como si eso no fuera suficiente, entonces llegan estos proyectos, como se ha mencionado, el monocultivo de la soya y además transgénica. Y bueno, esto conlleva a otros problemas. Entonces, se ha mencionado también el caso de los menonitas, que fueron los primeros en eh, llevar a cabo este proyecto de la soya con una destrucción impresionante sobre la selva. Y, y a día de hoy, pues en la península de Yucatán vemos una selva muy lastimada, muy dañada, muy enferma, y en consecuencia nosotros también enfermos. Este ataque a la selva, lo digo así porque nosotros no lo entendemos de otra manera. Cuando hay un daño y es un daño intencional, pues nos parece que es un ataque. En este sentido, al atacar estos megaproyectos a la selva, pues no solamente hay un efecto sobre los árboles, hay un efecto sobre todo lo demás. Hay un efecto que va desde las plantas medicinales que están ahí, que se arrasan y se pierden. Luego están los animales que viven en ese lugar y que también son eh, ahuyentados, son orillados a estar dentro de espacios en los que se ven vulnerables y muertos. Muchas veces se han encontrado sobre la carretera jaguares atropellados por camiones. Y bueno, toda una serie de daño que se le ha hecho, por ejemplo, a las abejas, que han sido millones, que han sido asesinadas por la fumigación que se hace a este monocultivo que se llama soya transgénica. Y bueno, eso es en cuanto al tema de la selva. Pero si entramos al tema del agua, que como también es un sistema de enfriamiento, es un tema súper importante. Lo que yo he escuchado en este espacio ha sido muchas reflexiones muy interesantes sobre el tema del agua. Y como se ha señalado por algunas compañeras o doctoras que me antecedieron, la importancia que tiene el agua para los pueblos originarios es es una cuestión, una visión distinta a como la ve Occidente. Occidente siempre ha visto el agua como un recurso. Y bueno, nosotros no lo vemos como un recurso, sino lo vemos como parte de nosotros mismos. Entonces, al hacerle daño al agua, a nosotros mismos nos hacemos daño. Citando especialmente el caso del pueblo maya, nosotros tenemos un libro que es así como, desde el punto de vista cristiano, lo vemos como la Biblia, que es el Popol Vuh, que es un libro de los mayas, en donde en este libro se comienza a hablar de la creación. Seguramente ustedes lo conocen también, y si se acuerdan, habla de que en el principio lo único que había era agua, y que nuestros padres creadores estaban allá en el agua, ahí vivían. Y a partir de allí,
les llegó la palabra y a través de la palabra comenzaron a crear el resto de lo que hoy existe. Dice textualmente que Tepeu y Gucumax estaban en el agua, en la oscuridad, y ellos, como nuestros primeros padres creadores y madres creadoras, comenzaron a crear todo lo que existe. En ese sentido, el origen del pueblo maya es un origen de agua, de maíz, como también lo dice el Popol Vuh, que fuimos creados de maíz, pero venimos del agua primeramente y después del maíz. Esto significa que el agua no lo podemos tratar como un ser por aparte, y menos lo podemos tratar como un ser inferior, menos lo podemos tratar como un objeto únicamente. Lo tenemos que tratar como nuestro padre, como nuestra madre, como nuestro hermano, como parte de nuestra comunidad. Entonces, además, si pensamos en que es un sistema de enfriamiento, cuando comienza a escasear el agua, y no solamente me refiero al agua que tenemos aquí en las lagunas y en los cenotes, sino también el agua de lluvia. Eh, con todo lo que se ha hecho en contra del medio ambiente o de la selva o del monte, pues también ha sido ahuyentada la lluvia. Los tiempos de sequía se han prolongado y poca lluvia ha podido caer, pero además a destiempo, no como lo habíamos entendido desde nuestros propios saberes y nuestros propios calendarios, sino la lluvia también ha sido ahuyentada, también ha sido enfermada, también ha sido dañada. Y para nosotros, la palabra Chaac, que algunos antropólogos dicen que son nuestros dioses, y creo que tienen que revisar eso porque en la cultura maya no tenemos dioses, tenemos padres creadores, madres creadoras, y es la palabra Yum, que no significa Dios, sino significa padre. Entonces, para nosotros, la lluvia es un padre, es una madre creadora y que ha sido lastimada, ha sido enfermada, igual que a nosotros, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esto? Pongo a consideración algunas cosas que seguramente ustedes saben también, porque entiendo que han estudiado mucho este tipo de cosas. En el caso de, de los cenotes, tenemos dos situaciones muy importantes, igual que en el caso de la soya. Hay un uso que se hace del agua. Pongo un ejemplo concreto. Hay un señor que se llama Alfonso Romo, no sé si les suena, que fue jefe de la oficina presidencial de este gobierno y que tiene un proyecto aquí en Tizimín, cerca de mi pueblo, a 70 kilómetros de mi pueblo, que se llama Enerol. Y, y él encontró algunos cenotes allá y sembró más de 5,000 hectáreas de soya y encontró en ese tramo algunos cenotes, los tapó con cemento, les puso madera encima y les echó cemento y clausuró los cenotes. Y bueno, no pasó nada, ¿verdad? No hay justicia. Aquello de los principios, no mentir, no traicionar y no lastimar, pues parece que no funcionaron aquí. Entonces, se hizo las demandas y simplemente no se hizo nada. Ahí quedó. Pero no solo eso, es el mayor concesionario de agua en Yucatán. Es el dueño del agua de Yucatán. Entonces, ahí vienen pues los problemas. Eso es sobre soya. Pero luego, algunos empresarios construyen 250 casas de cerdos, las granjas porcícolas. Y de estas 250 granjas, solamente 20 están registradas y tienen estudio de impacto ambiental. Todas las demás son ilegales. Pero pues dirá uno, ¿qué de malo tiene criar muchos cerdos? Pues a lo mejor no tiene nada de malo. Lo malo es que todos los desechos de los cerdos los entuban y los tiran al cenote.
y es allí donde va y el cenote recibe toda la caca de los cerdos, pero además se aprovechan para agarrar y usarlo en la granja. Eso es un problema grave para el agua. Pero no solo eso, están también las inmobiliarias que construyen grandes hoteles y grandes restaurantes en esto que se ha mal llamado la Riviera Maya, que no sé si es Riviera y lo que sí estoy seguro es que no es Maya. Resulta que todos los desechos de cocaína y drogas que usan lo tiran en el baño y eso se ha filtrado y a día de hoy, como lo mencionó la doctora Mónica, creo, pues están allá los restos de glifosato y de cocaína en la leche materna, que eso es lo que están mamando nuestros hijos. Entonces se ha filtrado todo esto en el agua y nos está haciendo daño y nos estamos haciendo daño con eso. Por si fuera poco, viene el gran proyecto del tren mal llamado Maya. Que bueno, lo triste es que los que sí somos mayas estamos descalificados, estamos perseguidos, estamos amenazados de muerte y lamentablemente creo que después de algunos años lo único de Maya que va a quedar en la península es un tren y un restaurante que se llama La Chaya, que no es Chaya y menos Maya. Entonces, lo que ha hecho el tren es perforar las cuevas del tramo 5, por ejemplo, y sobre esas cuevas hizo unos pilotes y los forró de metal, de acero, y están allá cientos de pilotes sobre las aguas del cenote, y están los videos allá que sacaron los compañeros de Sélvame del tren, lo pueden ver, es público, se ha pasado en todos los noticiarios nacionales, internacionales, y ahí está el daño que se le ha hecho al agua. Y claro, como algunos dicen que, bueno, sí, no, pero esto no es nuevo, esto viene de hace mucho tiempo, sí, pero no justifica que se siga haciendo. O sea, no porque ya le pegaron 10 veces a mi mamá, tenga yo que permitir el golpe número 11 y 12. Es decir, ¿de qué se trata, no? O sea, es un argumento porque ya se hizo hace tiempo, lo podemos seguir tolerando. O sea, me parece que no es un argumento válido. Sin embargo, ahí está. Pero además, el tema del tren, que es uno de los que ha dañado muchísimo, no es, como se ha dicho, un tren solamente. Es un proyecto de reordenamiento territorial. Y esto tiene que ver con la construcción de esto que llamaron primero polos de desarrollo. Cuando Fonatur presentó los estudios de impacto ambiental, dijo que son polos de desarrollo. Luego les dijimos que eso de los polos de desarrollo nos recuerda lo que pasó en Guatemala con Ríos Montt, con ese término, y le cambiaron, le pusieron hoy ciudades sustentables. No sé a quién va a sustentar, ni sé de qué manera, pero es un corredor industrial en donde lo que está amenazado realmente es la existencia del pueblo maya. Entonces pasa del daño a la selva, del daño al agua, del daño a la lluvia, a la cuestión cultural y en ese sentido, pues subrayo el título de esta charla que es Efectos socioambientales del cambio climático que tiene que ver con la tierra, con el agua y con los territorios. Están apagando una visión cultural porque atacan el territorio. Este ataque que se le ha hecho al territorio tiene que ver con estos proyectos que sirven a otra visión y que no consideran nuestra propia visión, ni siquiera nos escuchan. Tengo que decirlo y no por justificar, porque mi crítica ha sido de 40 años para atrás, desde cuando era bastante joven, comencé a trabajar en esto. Pero en los gobiernos anteriores, nuestros amparos alguna vez funcionaron. Con este gobierno, ningún amparo nos ha funcionado. A pesar de que tenemos toda la razón
Y ahí están. La estrategia fue decretar este proyecto como de seguridad nacional, como si estuviéramos en guerra, para que los amparos rebotaran. Y entonces, por más razón que tuviéramos, simplemente nuestros amparos están cancelados. Es decir, la vía jurídica para defendernos se canceló. Y no hay manera. Entonces, hay la libertad de destruir la selva, hay la libertad de destruir el agua, la libertad de enfermar la lluvia, hay la libertad de destruir los cenotes. ¿Qué pasa entonces cuando esto se hace dentro de un territorio en el que viven pueblos originarios, como en este caso la cultura maya? Hay una colonización que no ha dejado de hacer lo suyo, de cabalgar con libertad. Y eso no es de hace 500 años solamente, sino bueno, esta cuestión es un ataque a la lengua. Pero es curioso cómo nos han enseñado a no decir las cosas muchas veces como son o a usar los términos políticamente correctos desde el punto de vista del poder, ¿no? Cuando se dice se está perdiendo la lengua. Seguramente muchos de ustedes conocen a Yasna y a Aguilar. Ella dice, no se está perdiendo la lengua, están matando a sus hablantes. Y eso es lo que está pasando. Hoy, el brazo del poder, o más bien el poder, es el narcotráfico, que hoy cuando uno se atreve a hablar y hacer una crítica a las políticas públicas, el que sale a reprimir es el narcotráfico. Pero no solo el narcotráfico hoy, sino el ejército literalmente, y nos ha tocado. Esto no lo estoy contando porque lo estudié en un libro ni porque fui a Harvard a estudiar, sino porque lo estamos viviendo. Cuando nosotros convocamos el octavo tribunal por los derechos de la naturaleza que llevamos esta sesión en la ciudad de Valladolid, los jueces nos dijeron, queremos hablar con las comunidades donde ustedes trabajan para escucharlas y pues saber si de verdad se sienten afectados por el proyecto del tren mal llamado Maya. Y digo, claro, ¿cómo no? Convocamos las comunidades. Sin embargo, en varias comunidades, el ejército se fue y amenazó a los pobladores diciéndoles, si ustedes salen a esta reunión con los jueces, les vamos a romper la madre, literalmente. Entonces, la gente tuvo miedo, está teniendo miedo, porque ahora, pues hay levantones en las comunidades, cosa que hace 10 años esto no lo veíamos. Hay gente embolsada, pedazos de personas embolsadas junto a las bardas, a veces cuando amanece, hay gente ejecutada, hay gente desaparecida, hay balazos en la madrugada en las comunidades indígenas. Entonces, hay una situación lamentable y dura, que no se han conformado con lastimar la naturaleza, sino también a quienes creemos en ella y nos sentimos parte de ella. Yo no sé qué tipo de proyecto es este que va y interviene de esta manera en contra del agua, en contra de la selva, en contra de sus habitantes. Y así como se dijo hace un momento, están tratando de convertir la cultura maya en una especie de folclore turístico que les sirva a los que van a venir en el tren mal llamado Maya para ver y decir, ahí están los mayas, ¿no? O los que están en el museo que están muertos, son los mejores mayas que existen, son los que están en el museo. ¿Qué pasa con nuestras creencias? Cuando se interviene un cenote, no se interviene y se daña solamente lo físico. Están allá los pedazos de nuestro espíritu, nuestro ol, como decimos en maya. Están partes de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestra palabra, de nuestra voluntad, de nuestra imaginación, de nuestro sueño. Está allí. Y cuando viene una maquinaria y destruye un cenote
y luego le mete unos pilotes y los forra con un montón de acero y luego se derrama una cantidad de cemento y todo esto nos duele, no porque perdimos unos pesos, porque no es un recurso de dinero, nos duele porque es parte de nuestro corazón, es parte de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, se violentan nuestras creencias, se violenta nuestra lengua, se violenta nuestra seguridad, se violentan nuestros ritos, se violenta nuestra espiritualidad, se violenta nuestra salud y la colonización, llámese de derecha o de izquierda, se montan sobre nosotros, nos callan y nos arrastran como si no tuviéramos el mismo valor humano que se tiene en otros lugares. Esto es lo que está pasando. Por eso nosotros, pues, convocamos a este tribunal por los derechos de la naturaleza y los jueces que vinieron de todo el mundo, pues dijeron que efectivamente hay un daño aquí que se ha hecho a la naturaleza y a la cultura maya. Claro, ¿cómo no va a haber un daño? Si eso se puede ver. Se hablaba en la primera intervención de que, bueno, pues, por ejemplo, hoy ya no hay casas mayas que porque lo consideran un símbolo de pobreza. Y qué bueno que se puso ese ejemplo. Cuando uno va a la Riviera Maya, ve las tremendas palapas que hay, son las más lujosas. Pero hay otro factor importante. El día que tengan chance de venir a Yucatán, visiten una de esas ex haciendas, esos cascos de hacienda que están renovadas por los empresarios y vean cómo son las cabañas que tienen construido, que le llaman casas mayas, con un lujo impresionante donde te cobran de 7,000 a 8,000 pesos la noche para dormir en una casa de guano. Hoy el pobre, el pobre maya sin tierra porque ha sido despojado, no puede ir a cortar madera porque no tiene maderas. Acabaron con la selva. Y bueno, curiosamente, si de repente encuentra una madera, lo agarra el fisco y lo meten al bote y le dicen, pues tú estás destruyendo la naturaleza. Pero las grandes empresas y el tren que vienen y acaban con eso, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces hay toda una situación muy, muy triste y muy lamentable. Y por eso creemos que el calor, entre otras cosas, se ha intensificado porque están creando todas las condiciones para que este, este espacio, esta casa donde habitamos, pues pueda incendiarse y hervir y bueno, a lo mejor eso es un poco lo que quieren. Los intereses que hay detrás de esto son grandes, son intereses capitalistas grandes. El tren mal llamado Maya no está desconectado de los demás proyectos. Al revés, ese tren le da integralidad a todos los proyectos. Lo repaso rapidito. El empresario que siembra soya ya tiene un tren para transportar sus productos. El empresario que cría cerdos ya tiene un tren para transportar su carne. El empresario que tiene su parque eólico ya tiene tren para venderle corriente. El empresario que tiene su hotel y su restaurante ya tiene un tren para que le traiga turistas. Entonces, hay una integralidad, no solamente no está conectado, el tren le dio integralidad a todos estos megaproyectos y entonces a acabar con lo poco que queda. Lo triste es que desde cada mañana se nos dice con cinismo que esto es en favor de los pueblos. Esto es lamentable y bueno, lo dejo como reflexión. Muchas gracias. La propuesta para un buen vivir, creo que tenemos que empezar con el ABC. Es muy sencillo. Es importante que
que nos sentemos a platicar, que el poder entienda que es gobierno y tiene gobernados y que sus gobernados tienen algo que decirle. Si no empezamos por esa parte, lo demás va a ser difícil, porque si no somos capaces y humildes de oír, de escuchar al otro y de descalificar desde el poder, eso está muy fácil, ¿no? Entonces, ¿de qué buen vivir vamos a hablar si no existe la posibilidad de un buen escuchar? Tenemos que empezar con un buen escuchar para aspirar a un buen vivir. Nosotros no tenemos esperanza en ninguno de los partidos políticos. Justamente creemos que los partidos no son la solución, son el problema, porque cualquiera de ellos que llegue están bajo el mismo esquema. Si este gobierno llegó con 30 millones de votos porque dijo que iba a hacer las cosas distintas, resulta que la está haciendo peor. Entonces, es un problema de fondo que no nos compete solo a los pueblos originarios, sino nos compete a todos los del país. Y creo que es un problema mundial, no creo que sea solo nuestro. Hay un problema grave aquí y que tenemos que, los ciudadanos, sin la manipulación de los partidos, tenemos que comenzar a construir algo fuera de ellos. Es una gran vergüenza escuchar a estos líderes de los partidos que, que prometen un montón de cosas y al rato ya le cambiaron, ¿no? Entonces, por lo menos nosotros en la asamblea donde yo pertenezco tenemos un acuerdo, no sentarnos a dialogar y acordar con partidos políticos. Existen las leyes y sobre esas leyes nosotros vamos defendiendo nuestros derechos y bueno, en la medida de la posibilidad que tengamos de organizarnos como pueblo y de asumir pues los instrumentos nacionales e internacionales que tenemos para eso. Y ojalá que la gente lo pueda ver así. El problema es que me parece que ha prevalecido una propaganda sobre una información y eso ha confundido mucho a la gente. En realidad, el tema de la renta de la tierra no es una cuestión simple. El problema es que hay una manipulación de las empresas. Pongo un ejemplo rapidito. Ahí donde estamos trabajando con las comunidades mayas, la mayoría de la gente ejidataria no sabe leer, no sabe escribir y habla poquito español. Entonces, muchas veces les han hecho firmar hojas en blanco y la empresa va y convierte esas firmas en un contrato de usufructo por 30 años y luego la ley pues dice que la empresa si le interesa puede repetirla 2 veces más pues sin la anuencia del dueño, o sea, estamos hablando de 90 años. Es un despojo. Tengo las evidencias, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos los contratos. Si uno lee los contratos, se vomita uno de coraje por ver, parece que están leyendo cosas del siglo XVI, es impresionante. Entonces, hay un despojo allá y creo que es importante que se conozca a fondo lo que está pasando, porque no es así de simple. El nivel de manejo de los términos que se usa normalmente pues, en las universidades o en las empresas. No es esa terminología que manejamos, no lo conocemos, ha sido difícil y de esto muchos se han aprovechado los empresarios y quienes tienen interés en este tipo de cosas. Aquí en Yucatán creemos que el ejido no ha sido la mejor manera de la obtención o de la posesión de la tierra. Primero porque el ejido se ha concentrado en las manos de los hombres y no les han permitido a las mujeres formar parte de ello, ¿no? Y los ejidatarios son una voz de hombres, pero además, ¿qué tipo de hombres? Tenemos un caso en Chablecal, en una comisaría de Mérida, en donde los ejidatarios se pusieron de acuerdo para vender toda la tierra
y el pueblo tuvo que salir a ampararse y decir, bueno, también ustedes son los ejidatarios, pero el pueblo necesita esta tierra y también nosotros contamos. Y hubo un pleito entre ejido y pobladores. Entre los pobladores están las mujeres y los niños y frenaron pues ese intento de venderlo todo. Entonces, eso nos ha generado varios problemas. Luego, el otro problema es que cuando vienen las empresas, incluyendo el Tren Maya, al que buscan para firmar, que es el representante del ejido, es el presidente ejidal, y con su firma ya se puede legalizar todo. Entonces, así se hizo lo de las famosas consultas y lo de las rentas y ventas de tierra y las expropiaciones y todo eso. Bastó con la firma del que es el comisariado ejidal para que se tomaran legalmente las tierras. Entonces, no es tan bueno cuando la gente no ha entendido y no tiene la información completa de lo que significa tener la tierra. Tiene sus problemas, tiene ciertas ventajas, pero tendría la gente que entender qué implicaciones tiene eso. Cuando no lo sabe, entonces es muy fácil de pervertirla y entonces dejar la tierra en otras manos. Nada más. Agradecemos nuevamente su valiosa asistencia y participación. Que tengan un excelente día y por su atención, muchísimas gracias.